Existe en Europa un lugar que los Cárpatos custodian con recelo, un lugar cuyos bosques han escondido por décadas a temibles monstruos en forma de hombres poderosos, tierra de leyendas, tierra de faraones, tierra de psicópatas y sobre todo uno de los lugares más hermosos y sobrecogedores del continente. Existe un país llamado Rumanía. Como no podía ser de otra forma, empezamos explorando el país por su capital, Bucarest. Bucarest, también conocida como la pequeña París del Este, Contrasta por su arquitectura. Por un lado, es una urbe que por muchas décadas trató de ser reflejo de las grandes ciudades europeas, y estas aspiraciones contrastan con lo que hoy queda de la arquitectura comunista, mucho más sobria y funcional. Pasear por sus calles es un salto constante entre distintas épocas, un pulso intermitente entre un país tradicional cristiano ortodoxo y la dictadura comunista de Ceausescu, que a la par que escondía iglesias, trataba de hacer notar su régimen en la arquitectura de la ciudad mediante la construcción de nuevos barrios, grandes infraestructuras y el que hoy es el edificio más reconocible y que mejor representa los despilfarros del gobierno comunista, el Palacio del Parlamento de Rumanía. Este es el segundo edificio más grande del mundo por detrás del Pentágono y costó 3.000 millones de dólares. Este proyecto se ejecutó en un contexto en el que la dictadura, con el objetivo de liquidar la deuda externa del país, mantuvo a su población bajo un régimen de austeridad y represión absoluto. Tras la muerte de Ceausescu, la sociedad rumana se debatió si era mejor derruirlo o terminarlo, y se decantó por lo segundo, al ser la opción más barata. Hoy es la sede de la Cámara de Diputados y el Senado rumano, pero es tan grande que aún el 20% del edificio está en desuso. Salimos de la capital rumana en dirección a los Cárpatos, y aquí la cosa empieza a ponerse interesante. Estas montañas constituyen una de las cordilleras más espectaculares de toda Europa y alberga un tercio de todos los bosques vírgenes del continente, además de ser una reserva con las mayores concentraciones de osos pardos de la región. Nos aproximamos a la espectacular carretera de Transfagarasan, construida bajo la paranoia de Ceausescu, que temía ser invadido por el régimen de Moscú en cualquier momento. Esta mega infraestructura llega hasta los 2.000 metros de altitud y fue diseñada para poder movilizar tropas y tanques en caso de invasión extranjera. La idea era atravesar su espectacular puerto de montaña Iberosos, pero el puerto de montaña estaba cortado por nieve y los osos hibernando. Vamos, lo que yo llamo un viaje bien planificado. Aún así, nos adentramos hasta la presa de la Kul Vidraru, construida en plena época comunista. Esta supuso una de las mayores obras de ingeniería del país, con miles de trabajadores excavando hasta 40 kilómetros en túneles en los Cárpatos. Y creedme que con o sin osos, este paisaje en otoño merece completamente la pena ser visitado. La naturaleza salvaje de este país es un gran desconocido en Europa, pero es simplemente espectacular. Las hermosas estampas otoñales de los Cárpatos son también guardianas de algunos de los episodios más sangrientos de la historia de Europa. Y es que al recorrer la carretera de Transfagarasan es inevitable no fijarse en un castillo abandonado en lo alto de sus montañas. Este es el verdadero castillo de Drácula. No, este no. Este es el comercial. De él ya hablaremos más adelante. El castillo de Poenari. Quizás no es tan bonito como el anterior, pero sí que es más apropiado para un príncipe de perfil psicopático con cierta afición por torturar a sus contrincantes. Este es el refugio de Vlad Yepes, también conocido como Vlad el Empalador. Pero ¿quién fue realmente este personaje? ¿Y qué tiene que ver con Drácula? Para entender la figura de Vlad Tepes, primero hay que entender el contexto geográfico e histórico en el que vivió este sanguinario monarca. La región del sur de Rumanía, allá por el siglo XV, constituía el reino de Valaquia. En Valaquia la inestabilidad política era una seña de identidad. Los reyes eran constantemente asesinados y derrocados. Pero es que además este reino era limítrofe con otros imperios mucho más poderosos como el Imperio Otomano, que estaba en expansión en aquel momento.
Entonces los intentos de conquista y los saqueos al reino de Valaquia eran una constante. En este contexto hay que entender que torturas como el empalamiento eran muy frecuentes y eran una buena estrategia en la guerra psicológica contra enemigos externos e internos. Se dice que Vlad Tepes creó un bosque entero de soldados empalados. Y además los rumanos untaban las estacas en grasa de cerdo para que deslizara mejor por el interior del cuerpo de los torturados, provocándoles además una muerte más lenta. Además, esta grasa de cerdo suponía una mayor humillación para los otomanos, ya que la carne de cerdo está prohibida en la religión islámica. Que casi da más miedo a este personaje que el propio Drácula, ¿verdad? Pero entonces, ¿Vlad Tepes era un vampiro? Lo era en la novela del escritor irlandés Bram Stoker. El novelista creó la figura de Drácula inspirándose no solo en los mitos que giran en torno a Vlad Tepes, sino también en otras figuras folclóricas e históricas de la región de Transilvania, simbolizando la decadencia aristocrática de la nobleza de aquella época. Pero, ¿y qué tiene que ver el castillo de Bran con todo esto? Pues lo cierto es que no mucho. Vlad Tepes apenas pasó tiempo en ese castillo, pero lo cierto es que en la novela de Drácula se describe un castillo medieval, rocoso y aislado en mitad de los Cárpatos. Y esta descripción encaja bastante bien con la de ese castillo. Esta coincidencia les ha servido a los locales para convertirlo en un reclamo turístico, aprovechando así el éxito que tuvo la novela de Drácula. Pero también os diré que no es ni mucho menos el mejor castillo para visitar en la región. Para empezar tenemos el ya mencionado castillo de Poenari, la fortaleza de Vlad Tepes. Si lo visitas, prepárate para hacer un buen cardio subiendo los 1500 escalones a los que se encuentra de altura. Se nota que este tal Drácula no era la persona más sociable del reino, o al menos no era muy de recibir visitas. Este puede que no sea el castillo más hermoso de Europa. Su magia se encuentra más bien en los paisajes que lo rodean y en todo lo que nos fuimos encontrando por el camino desde Bucarest hasta llegar a este hermoso lugar. Adentrarse en los Cárpatos, perderse por la Rumanía rural, brinda al viajero la oportunidad de conocer un país con un gran potencial pero que todavía está en vías de desarrollo, donde el campo sigue teniendo un rol esencial en su sociedad y economía, y donde cada calle, cada ciudad, cada iglesia nos cuenta la historia de un territorio que ha sido disputado por grandes imperios desde el otomano hasta los comunistas, pasando por la evidente influencia cristiano-ortodoxa. ¿Qué más puedo decir que si viajáis a Rumanía lo mejor que podéis hacer es alquilar un coche y perderos? Eso sí, conduciendo con cuidado. Y así es como en nuestro camino a Brasov dimos con uno de los monumentos principales de toda Rumanía, el Castillo de Peles. El castillo de Peles, en Transilvania, fue la residencia de verano de los reyes de Rumanía y uno de los primeros castillos de Europa con electricidad y con ascensor, construido a finales del siglo XIX. Situado en Sinaia, destaca por su arquitectura neorrenacentista, su lujo interior y su importancia como símbolo de la monarquía rumana. Este es uno de los monumentos más visitados de todo el país. Partiendo de Bucarest se encuentra de camino a otra de las ciudades más icónicas de Rumanía, Brasov. Bucarest y Brasov parecen ciudades de países distintos. Mientras la primera destaca en muchos barrios por un estilo algo más soviético y descuidado, personalmente Brasov me recordó a muchas ciudades polacas, tanto por su arquitectura como por su orden y limpieza. Y esto está muy relacionado con lo que explicaba antes. Mientras ciudades como la capital rumana han pasado gran parte de su historia bajo el dominio otomano, seguido de un rápido proceso de industrialización bajo el régimen comunista, ciudades del norte de Rumanía, como Brasov y otras ciudades transilvanas, parecen más centroeuropeas, ya que durante siglos formaron parte del Reino de Hungría y del Imperio Austrohúngaro. Esta identidad sajona se ve reflejada en su arquitectura y sobre todo en sus cascos históricos medievales. Rumanía es un país fascinante, más allá del disfraz de parque temático de Drácula que en cierto modo ellos mismos se han puesto. Descubres un territorio con el que los españoles compartimos enormes vínculos culturales y sociales, por razones históricas y migratorias. Yo sentí Rumanía como un puente entre dos mundos, el de Europa del Este y Europa Occidental. Cada día que pasamos recorriendo sus calles, sus paisajes, conociendo a sus gentes, descubrimos matices nuevos, la huella de los imperios y reinos que han cruzado este territorio y han dado forma a una identidad propia, a una identidad europea y profundamente arraigada a su historia.